Bien, vamos a empezar con el repaso del inicio del bloque 3 con cinética, equilibrio y solubilidad. Empezamos con el repaso de los problemas de solubilidad con este ejercicio, en el que nos dicen que el hidróxido de aluminio es una sustancia muy poco soluble en agua, cuya constante de solubilidad es de 3,7 por 10 elevado a menos 15. Apartado A, escribir el equilibrio de solubilidad y la expresión del producto de solubilidad. Recordemos que se produce un equilibrio de solubilidad cuando se encuentra en equilibrio la sustancia sólida, es decir, el hidróxido de aluminio sólido, en equilibrio con sus iones disueltos, aluminio 3 positivo en disolución acuosa, más 3 iones OH en disolución acuosa. Ese es el equilibrio de solubilidad. Y la expresión del producto de solubilidad, pues el producto de solubilidad KPS es el producto de las concentraciones de los iones elevado a sus coeficientes estequiométricos. Por tanto, nos quedaría concentración de aluminio por concentración de OH elevado a 3. En el apartado B nos dicen que calculemos cuál es su solubilidad en agua pura, expresada en gramos por litro. Sabemos que según la reacción anterior, cuando se diluya lo máximo que se puede diluir, que es la solubilidad, dará lugar a S moles de aluminio 3 positivo y 3S de OH. Por lo que la relación existente entre KPS y S es la que indicamos a continuación. KPS sería concentración de aluminio S, concentración de OH 3S elevado a 3. ¿Esto qué nos quedaría? Pues 3 por 3, 9 por 3, 27. Y S al cubo por S, S a la cuarta. Por tanto, para calcular S, lo que tenemos que hacer es la raíz cuarta de KPS partido por 27. Es decir, la raíz cuarta de esa constante que nos daban, 3,7 por 10 elevado a menos 15, entre 27. Si hacemos ese cálculo, 3,7 elevado por 10 elevado a menos 15 entre 27, y eso lo elevamos a un cuarto, porque la raíz cuarta es elevar algo a un cuarto, por tanto elevado a 0,25, nos da un valor de 1,1 por 10 elevado a menos 4. 1,1 por 10 elevado a menos 4 mol por litro. Como nos dicen que la expresemos en gramos por litro, lo que tenemos que hacer es pues, multiplicar por el factor que nos relaciona los gramos y los moles, que es el de la masa molar, sabiendo que un mol son en total son 17 de O y de H, 17 por 3 más 27, total 78 gramos. El hidróxido de aluminio, su masa molar son 78 gramos por cada mol. Si multiplicamos eso por 1,1 por 10 elevado a menos 8, a menos 4, nos da un valor de 8,6 por 10 elevado a menos 3. 8,6 por 10 elevado a menos 3 gramos por litro. Ese sería el apartado B. Y en el apartado C nos dicen cómo afectaría a la solubilidad del hidróxido de aluminio una disminución del pH de la disolución. Bien, recordemos que son problemas de equilibrio, aunque sean equilibrios heterogéneos, unos equilibrios especiales, los de solubilidad, seguimos aplicando el principio de Le Chatelier. El principio de Le Chatelier decía que cuando alteramos las condiciones de equilibrio, el sistema trata de oponerse a esa alteración. Nos dicen en este caso que la alteración se produce por una disminución del pH. La disminución del pH se consigue cuando la concentración de protones aumenta, o lo que es lo mismo, cuando la concentración de OH disminuye. Este sería el que nos afectaría aquí. Si disminuye la concentración de OH es que disminuye esta cantidad en los productos. Por tanto, la reacción tenderá a desplazarse hacia los productos, tenderá a desplazarse hacia la derecha. Y al desplazarse hacia la derecha lo que diremos es que pues la solubilidad, que es la máxima cantidad que se disuelve, aumentará, porque tenderá a diluirse más cantidad de hidróxido de aluminio. En el siguiente ejercicio nos dicen, se mezclan 20 mililitros de una disolución acuosa de cloruro de bario de concentración 0,5 molar con 80 mililitros de una disolución acuosa de sulfato de calcio de concentración 0,04 molar. Y nos dicen que supongamos volúmenes aditivos, es decir, que se pueden sumar.
Apartado A. Razona si se precipitará sulfato de bario, cuya constante del producto de solubilidad es 1,1 por 10 elevado a menos 10. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es escribir el equilibrio de solubilidad. Aquel en el que el sulfato de bario sólido se encuentra en equilibrio con sus iones disueltos. El ion bario 2 positivo en disolución acuosa más el ion sulfato 2 negativo en disolución acuosa. Ojo que soléis cometer errores en la carga de los iones y a la hora de escribir este propio equilibrio. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la KPS, que para esta reacción sería la concentración de bario por la concentración de sulfato, puesto que los coeficientes son 1 y 1 respectivamente, la KPS es la que nos marca el límite para saber si se produce precipitado o no de sulfato de bario. Y se producirá precipitado cuando la concentración de bario por la concentración de sulfato sea mayor que KPS. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues calcular cuál es la concentración de bario y de sulfato en esa disolución final. Para ello, lo primero es calcular el número de moles de iones bario. El número de moles de iones bario proviene del cloruro de bario y sabemos que por cada cloruro de bario se obtiene un bario. Por tanto, el número de moles de cloruro de bario coincide con el número de moles de iones bario coincide con el número de moles de cloruro de bario. Y el número de moles de cloruro de bario se calcula multiplicando la concentración, que es 0,5, por el volumen expresado en litros, que es 0,02. Si hacemos esa operación, pues nos daría 0,01 mol de iones bario 2 positivo, perdón, no hay un error ahí. Y el número de moles de iones sulfato se obtienen a partir del sulfato de calcio, sabiendo que cada sulfato de calcio da un sulfato, por tanto el número de moles coincide, CaSO4. Si no coincidiese, pues sería multiplicar aquí por 2, por 3, por lo que fuese. Que como hemos dicho anteriormente es la concentración del sulfato de calcio, que era 0,04, por el volumen, que es 0,08. Si hacemos esa operación, 0,04 por 0,08 nos da 0,0032 moles. Y ahora tenemos que calcular las concentraciones. Concentración de bario. La concentración de bario sería 0,01, el número de moles, entre el volumen total. Como nos han dicho que los volúmenes son aditivos, pues sería sumar 20 más 80, que sería 0,02 más 0,08, que es 0,1. Por tanto, esto nos da una concentración 0,1 mol por litro menos 1. Y de iones sulfato, que sería 0,0032 entre 0,02 más 0,08, que sería 0,032 mol por litro menos 1. Lo que nos quedaría ahora es multiplicar esas concentraciones de los iones y ver si se supera la KPS. Entonces, al hacer esa operación, 0,1 por 0,032, que nos da 0,0032, vemos que es bastante mayor que KPS, que es 1,1 por 10 elevado a menos 10. Por tanto, al superarse ese límite, se producirá precipitado, precipita. Y en el apartado B nos dicen que calculemos la solubilidad del sulfato de bario expresada en gramos por litro. Pongo otro color aquí arriba para aprovechar la reacción, sabiendo que a partir de S dará lugar a S y S. Según eso, la KPS será igual a S al cuadrado, por lo que S será la raíz de KPS. Es decir, la raíz de 1,1 por 10 elevado a menos 10. Raíz de 1,1 por 10 elevado a menos 10 nos da un valor de 1,05 por 10 elevado a menos 5 mol por litro menos 1. Nos piden que lo calculemos en gramos por litro. Para ello nos tendrían que dar la masa molar. Y puesto que la masa molar son
233,3 gramos por mol, que sería un dato del problema, las masas atómicas, aunque aquí no aparezca, pues el resultado final sería un valor de 2,4 por 10 elevado a menos 3 gramos por litro. En el ejercicio 13 nos dicen el diyoduro de plomo es un compuesto muy poco soluble en agua. Escribe el equilibrio de solubilidad. Bueno, pues el diyoduro de plomo, PbI2, su equilibrio de solubilidad es la sustancia sólida en equilibrio con sus iones disueltos, con el plomo 2 en disolución acuosa, más 2 iones yoduro en disolución acuosa. Ese sería el apartado A. Y el apartado B nos preguntan, entonces sería A. Y el apartado B, ¿dónde será más soluble el diyoduro de plomo? ¿En agua pura o en una disolución 0,1 molar de yoduro de potasio? Bueno, sabemos que en agua pura la solubilidad sería S, que daría lugar a S más S. Ahora, si tenemos una disolución de yoduro de potasio 0,1 molar, es como decir que estamos añadiendo a esta solubilidad una cantidad de yoduro. Por tanto, según el principio de Le-Chatelier, al añadir una cantidad de yoduro, la reacción va a tender a desplazarse hacia los reactivos. Por tanto, tendríamos una nueva solubilidad, una S asterisco en la disolución de yoduro de potasio, que siempre va a ser menor que la solubilidad en agua. Por tanto, la solubilidad en una disolución de yoduro de potasio, que es una disolución que contiene un ion común, va a ser menor, esa es la S asterisco que hemos dicho, va a ser menor que la solubilidad en agua pura, según el principio de Le-Chatelier. Y estamos en este último ejercicio en el que nos dicen que indiquemos si las siguientes cuestiones son verdaderas o falsas. Dice apartado A. Si a una disolución saturada, apartado A, el primer punto, una disolución saturada de una sal en agua se le añade uno de los iones que la forman inmediatamente, comienza a formarse precipitado de dicha sal. ¿Vale? Si tenemos una sal del tipo, por ejemplo, AB, vamos a demostrarlo así, que estuviese formada por iones A positivo en disolución acuosa más B negativo en disolución acuosa, y tenemos esta sal saturada. ¿Qué significa saturada? Que tiene la máxima cantidad de soluto que se puede diluir, que es la solubilidad, es decir, que está en equilibrio porque se ha diluido lo máximo, que es la solubilidad. En el caso de que le añadamos uno de los iones, por ejemplo el ion B, ¿qué pasaría? Pues que la reacción va a tender a desplazarse, según el principio de Le-Chatelier, hacia los reactivos, y en ese caso formará precipitado. Por tanto, la I de la primera es verdadera. La primera afirmación es verdadera. Y la segunda, que nos dicen dos iones de cargas opuestas forman un precipitado cuando su producto iónico es menor que el valor de su constante del producto de solubilidad. Falso, ¿vale? Es decir, dos iones de carga opuesta formarán un precipitado cuando su producto iónico es mayor, ¿vale? Es mayor. ¿Por qué? Porque el producto de solubilidad es el límite. Para que se forme el precipitado tenemos que superar ese límite. Es decir, que la concentración, por ejemplo, para el caso anterior, la concentración de A por la concentración de B elevado a sus coeficientes, que en este caso son 1 y 1, cuando es igual a Kps, ese es el límite. Si es mayor, se producirá precipitado, como ocurriría en el ejemplo. Eso es, por tanto, falsa. Y en el apartado B nos dicen, sabiendo que la constante que rige el equilibrio de solubilidad del cromato de plata en agua tiene un valor de 3,9 por 10 elevado a menos 12, calcula la solubilidad de dicha sal en una disolución acuosa 0,02 molar de cromato de sodio. Bien, lo primero es escribir el equilibrio de solubilidad. El cromato de plata, Ag2CrO4, da lugar a dos iones plata más un ion cromato 2 negativo.
La solubilidad del agua, en agua pura, sería que a partir de S moles que se diluyen daría lugar a 2S y S. Pero claro, en este caso estamos añadiendo una disolución de cromato de sodio. El cromato de sodio forma iones sodio más iones cromato. Para el ser una sal muy soluble, este equilibrio está totalmente desplazado hacia la derecha, es decir, que a partir de 0,02 moles, pues prácticamente sostienen 0,04, por tener ese 2, y 0,02 moles de cromato. Según eso, bueno, pues es que calculamos la solubilidad de esta sal, una solubilidad no la del agua, sino una solubilidad asterisco, una solubilidad nueva, en presencia de ese ion común. ¿Cómo se hace eso? Bueno, primero escribimos el equilibrio de solubilidad, el producto, que es la concentración de plata al cuadrado por la concentración de cromato. El momento en el que tengamos la solubilidad máxima es aquella que se iguala ese producto iónico con el equilibrio de solubilidad, que sabemos que vale 3,9 por 10 elevado a menos 12. ¿Cuánto vale la solubilidad de la plata? Pues la solubilidad de la plata vale 2S asterisco al cuadrado. ¿Y cuánto vale la solubilidad del cromato? Pues vale S asterisco más lo que hay diluido, que es 0,02. Podríamos resolver esto, pero la forma más sencilla es sabiendo que como esta solubilidad es menor que la anterior y en presencia de 0,02 es prácticamente 0, pues podemos esto aproximarlo, sumando, aproximarlo a 0, con lo cual se simplifica mucho el cálculo. ¿Y qué nos quedaría? Pues nos quedaría 3,9 por 10 elevado a menos 12 es igual a 2 por 2, 4 S asterisco al cuadrado por 0,02. Según eso, pues ese asterisco es la raíz cuadrada de 3,9 por 10 elevado a menos 12 entre 4 y 0,02. Y eso nos da un valor de, si hacemos ese cálculo, de 3,9 por 10 elevado a menos 12 entre 4 y entre 0,02, nos da un valor de aproximadamente 7, 6,9, 7 por 10 elevado, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 por 10 elevado a menos 6 moles por litro.